Y estamos de vuelta para ella, chicos, adelante. Te cuento que ahora, a raíz de la renuncia del Papa, han salido de nuevo a flor de todas las predicciones y todo lo que ha dicho Nostradamus y un montón de cosas. El mundo está de cabeza. De cabeza, pero no Así te es. voy a hablar mucho. Mejor mira lo que tenemos ahí. Tras la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI, renacen los vaticinios de profetas como Malaquías y Nostradamus sobre quién será el próximo Papa elegido y si este será de color. El posible sucesor podría ser latinoamericano o incluso africano, ya que el cardenal de Ghana, Peter Turkson, es el principal candidato africano para asumir el pontificado. Nostradamus, un visionario que vivió en el siglo XVI, vaticinó en una de sus tantas profecías que el Rey Negro será el último antes del Apocalipsis. Al principio habrán enfermedades mortales como advertencia, luego habrán plagas, morirán muchos animales, habrán catástrofes, cambios climáticos, finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. De igual manera, la profecía de los papas es una de las predicciones de San Malaquías, que presagió que Joseph Ratzinger sería el penúltimo de la historia y llevaría el lema de Gloria Olivae, la gloria del olivo. El olivo generalmente implica una referencia a la paz. Los augurios del monje Malaquías siguen una serie de 112 pequeños lemas o frases en latín, haciendo alusión alegórica a los siguientes 112 papas que gobernarían la Iglesia Católica. De esta manera, el profeta predijo que después de Juan Pablo II vendría Benedicto XVI y que después de este llegaría el último papa que se llamaría Pedro II. Aunque los pronosticadores no dieron una clara interpretación sobre el Papa Pedro II, se especula que sus relatos apuntan a que el fin del mundo se dará con la llegada de este pontífice. Bueno, esas son algunas de las profecías y para hablar de este tema está con nosotros, pido fuerte las palmas para Félix Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros, Félix. Félix Rivera. Félix, ¿qué tan cierto hay en todo eso que está pasando? En las profecías, en la renuncia del Papa. Bueno, estas cosas siempre son sintomáticas y generan gran expectativa. ¿Por qué? Porque es increíble que existan ciertas coincidencias. Por ejemplo, San Malaquías, que fue un hombre que nació en 1046, es un santo que hizo predicciones. Sus predicciones, curiosamente, se están cumpliendo con cierta exactitud. Él dijo que la Iglesia Católica iba a tener solamente 212 papas. Y curiosamente describe a cada uno de los últimos miembros de la Iglesia y los describe citando cualidades de cada uno de ellos y nombrándolos en latín. Y rasgos físicos también, ¿verdad? No solamente rasgos físicos, sino que va mucho más allá. Nos da rasgos de sus escudos, porque cada papa tiene un escudo. Claro. Lo del anillo. Entonces, por ejemplo, la flor de lis. Ajá. Él describe a cada uno de los papas y lo tengo aquí para que ustedes mismos saquen Y su Benedicto conclusión. vendría a ser el ¿Qué número número? 110, ¿no? Se supone que él es el antepenúltimo. Después de él viene, o sea, perdón, es el penúltimo. Luego de él viene un papa negro. Pero hay que tener en cuenta que se le llama un papa negro, no necesariamente por el color de su piel. No, sino porque la ley de los jesuitas, por el tipo de las capas, si se podía llamar, era por eso. No estoy tan seguro, más bien yo creo que la cosa va por otro lado. Se le llama el papa negro porque podría representar el final de la iglesia. ¿Y cómo nacen estas predicciones? Bueno, estas predicciones trascienden porque hay una serie de eventos que en este momento nosotros podemos corroborar. La predicción dice claramente que vendrán a asolar el mundo enfermedades mortales. Claro. Tenemos el caso del SIDA, tenemos el caso de ciertas enfermedades que están apareciendo. Cáncer, Nos habla claro. de caos y conflicto. Y en este momento tal vez las personas no estén tomando en cuenta de esto, pero ha habido un terremoto terrible en Asia por pruebas nucleares que están haciendo. Y esto de alguna manera está generando un nivel de tensión en el mundo. No, sí, claro, y además que, bueno, los cambios en el mundo los estamos La viendo ya desde desaparición de las bastante especies. tiempo, ¿no? Ahora, hay también una asociación a una foto que salió de un rayo que caía en el cayó. Vaticano. Así Y es. curiosamente, una de las cuartetas de Nostradamus señala como uno de los signos apocalípticos un fenómeno celeste que va a aparecer en el cielo y que va a ser un indicativo del camino del mundo. Félix. Entonces, justo cae un rayo sobre el Vaticano. ¿Ha pasado antes? Sí, ha pasado antes, no frecuentemente, porque es una zona donde hay tormentas, Sí. pero justo sucede en el momento en que hay una situación de inestabilidad en el Vaticano, porque no esperaban la renuncia del Papa, es algo que no se da
desde hace más de 600 años. Y bueno, pues se preparaban para dar un informe, para hablarle al mundo y explicarle qué está pasando. Y cuando todo el mundo estaba pendiente de qué cosa es lo que va a decir el Vaticano, se ve esta imagen que al principio se pensó que era Photoshop, pero está demostrado, porque no lo han captado un solo fotógrafo, además hay videos, de que viene justo, directo, un rayo muy grande, Sí, muy luminoso es cierto, pero sobre yo- la cúpula del Vaticano. Yo estaba viendo en las noticias, no me acuerdo en qué país, hicieron un cuestionamiento y que me pareció bastante lógico. Si un rayo de esta magnitud, como se dice, cae en el Vaticano, ¿no hubiese causado algún tipo de daño a la infraestructura? Es que... Porque no estamos, o sea, estábamos hablando de que fue, o sea, según la fotografía es no es un rayito, es un rayo que cae. a Dios gracias, Y no ha habido ellos ningún- tienen No pasó instalaciones absolutamente nada. modernas, o sea, está dotado de un pararrayos, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate si estuviera pasado en la antigüedad, pues se lo echa abajo. Sí, por supuesto, Y claro. digamos que eso lo del rayo, y si en caso el siguiente papa es negro, se acabaría el mundo, o sea, el rayo y todas esas cosas es un anticipo, más que si el papa es negro, ya sería el fin del mundo, cosa que me parece una Si aberración. nosotros ¿no? analizáramos las cuartetas de Nostradamus, por ejemplo, son muy precisas. ¿Qué es lo que dicen? Dicen de que la iglesia comienza a desmoronarse porque pierde esa imagen moral que tiene y pierde de esa manera la llegada de nuevos fieles. ¿Y qué es lo que pasa? El primer papa que ha reconocido y ha pedido perdón por las violaciones a niños por parte de miembros de la iglesia fue Benedicto. Ajá. Entonces, este es un hombre muy especial. Benedicto quiso ordenarse sacerdote e ingresó al monasterio a los 15 años. Tuvo que dejarlo porque fue reclutado por las juventudes nazistas. Integró el movimiento nazi y fue mandado a un cuartel. Cavaba trincheras. Ahora, Y pero- antes de enfrentarse batalla, Sí. él agarró y se retiró. Optó por la paz, prefirió la paz. Félix. Desertó y fue preso. Pero ¿por qué renuncia? Hay un lado de la historia que mencionan donde ha salido a hablar Reinaldo dos Santos, que incluso estuvo en el programa, incluso también lo mencionó. Él dijo que el Papa, que iba a pasar todo lo que está pasando ahora. Y también está la historia de que el Papa está muy enfermo y de que eso lo tienen Lo agotan. oculto y no lo han sacado Bueno, a la luz. han salido a colación algunas cosas. Por ejemplo, ha habido una revelación de su hermano que decía de que ya él le había manifestado que se sentía incapaz de continuar. Ahora, recientemente él ha sufrido una intervención quirúrgica en la cual le cambian la pila del marcapasos. Y recordemos que él es uno de los papas de más edad en la historia. Sí. Entonces, han habido muchas críticas. Hay quienes dicen que es muy loable que él deje, pues, su posición de gran jerarquía, porque le parece más relevante que hay una persona que pueda manejar la iglesia y que tenga la energía suficiente para hacerla. ¿Y a qué se Pero le también llama? hay otras versiones. Hay quienes dicen de que se retira porque no soporta todo lo que ha visto. ¿Y a qué se le llama el fin de los tiempos de la iglesia? ¿Qué es lo que pasa? La predicción, tanto la de San Malaquías como la de Nostradamus, hablan de problemas al interior de la iglesia, que la iglesia se fracciona, que la iglesia pierde fieles y termina quedando de lado. Inclusive, las predicciones hablan de mucha sangre, hablan de que el Papa tiene que huir pisando los cadáveres de muchas personas en el ¿Y a qué Vaticano. se refieren con eso? Está haciendo referencia a que viene el apocalipsis, a que va a aparecer un nuevo líder que va a recoger toda este cisma en que está la iglesia y va a ofrecer una nueva posibilidad. O sea, él va a hablar de una iglesia de integración, etcétera, que representa el caos y la destrucción de la iglesia, que la gente se rebele contra la iglesia. ¿Qué es lo que dicen las profecías? ¿Quién viene? El anticristo. Y cuando se refieren al anticristo, se refieren a alguien que va a coger la batuta y va a ser el nuevo director de la iglesia. Por eso cuando hablan de un papa negro, no necesariamente están haciendo referencia al color de la piel, sino están haciendo referencia a que es con el que vienen los eventos oscuros, ¿A qué, Negativo. a qué llamaríamos entonces un papa negro según lo que tú nos quieres explicar? al que le toca vivir la destrucción de la iglesia católica. Ahora, este anticristo
es el que va a desarticular la Iglesia Católica? O sea, eso lo Si nosotros podríamos leemos empezar el a libro ver. de las Revelaciones, dice de que va a venir alguien que va a ser un gran mensajero, que va a venir con una imagen de hombre bueno, que va a hablarnos de paz y de integración, y que él va a unir a todas las iglesias. Y eso va a hacer que todas las iglesias pierdan su forma y su integridad Para y que, volverse una. y que caigamos en el caos. Sí, claro, así está. Ahora, en el libro de las sería, yo Revelaciones. digo, sería caótico, eso es una pregunta de un simple hombre a pie. Sería caótico, digo yo, que todas las iglesias y que todas las culturas religiosas nos conformemos en una sola. O sea, ¿realmente sería caótico eso? O sería, a mí esa opinión me parece un poquito egoísta, porque yo creo que si todos creemos en un solo creador, en un solo Dios, existe una sola historia. No existen ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Claro, pero tradicionalmente la historia nos enseña que cuando se dan estos cambios vienen los apasionamientos y con ellos la violencia. Por ejemplo, imagínate lo que sería hablar Porque de una cada quien va a iglesia que querer fuera defender lo permisiva suyo. con referencia al aborto y otras que no. Imagínate lo que sería de hablar con un grupo que apoye el celibato y otro que no. Imagínate lo que sería, pues, hablar de que cambien los parámetros que conocemos, de los cánones, de los dogmas. Eso siempre va a generar dos cosas. Primero, poder y luego conflicto y violencia. Exacto, eso es, y eso es una de las cosas por las cuales yo creo en realidad que nunca va a llegar a pasar absolutamente nada con la iglesia, porque de alguna u otra manera la iglesia católica está dentro de todas las sociedades a nivel mundial y de alguna u otra manera la iglesia católica te da cierto poder. Si no, obviamente los mandatarios de distintos países no siempre se apoyarían con la iglesia católica, con los distintos obispos de cada país, ¿no? Y eso es un poco lo que siempre se ha visto. La Iglesia Católica siempre está respaldando y siempre está apoyando el poder. Eso es al menos lo que yo tengo siempre como concepción, ¿no? Eso se puede responder con un interrogante muy antiguo. O sea, si tú tienes un hombre y quieres que ese hombre muera, por ejemplo, tienes tres alternativas. La primera es obedecerle al hombre que maneja la fe. La segunda, obedecerle al hombre que maneja el poder político. Y la tercera, obedecerle al hombre que tiene el dinero. ¿Quién crees que triunfa? Creo que es un poco de los tres. No, el que triunfa va a ser siempre el que tiene el poder de gobernar el espíritu del hombre, y esa es la iglesia. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo te hayan formado, tú le das valor o no al dinero, y dependiendo de cómo te hayas formado, tú ves cómo utilizas el poder. En la teoría eso es genial, lamentablemente en la práctica lo vemos totalmente distinto. ¿Y qué es lo que va a pasar Pero en este momento? lo vemos todos los días. ¿No ves esos atentados terroristas donde los hombres se ponen la carga de dinamita y ellos mismos estallan Sí, claro. porque creen en su fe? Sí, claro, por supuesto. Porque son Bueno. fanáticos. ¿Y qué es lo que va a pasar en este momento? ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es el proceso? Bueno, en ese momento lo que va a ocurrir es el Papa va a ser Papa hasta el día 28. Ajá. En ese momento el Camarlengo, El 28 de este mes. Sí, Sí. de febrero. en ese momento el Camarlengo tiene que convocar a un consejo electoral. Si mal no me equivoco, hay tiempos, hay lapsos. Esto tendría que ser, creo que antes del 21 de marzo, o en el lapso del 16 al 21, una cosa así. En realidad no, porque es una aceptación que no es sui generis. O sea, no ocurre después de 600 años. Claro, Entonces, como que no hay un protocolo establecido. Por ejemplo, nuestra Imagino que iglesia, tendrán que revisar todas las cosas que la han iglesia, pasado por ejemplo, antes. está acostumbrada a que cuando un papa fallece, se coge su anillo, donde está su sello, y ese anillo es roto. Es roto, ¿por qué Sí, es roto? y se tiran los pedazos, porque solamente le perteneció a ese papa y no puede ser de nadie más. Ahora no saben cómo van a proceder, si debe conservar el anillo, si tiene que entregarlo. Hay quienes dicen de que él se va a recluir en un monasterio, ¿no? convento de claustro para estar al cuidado de unas monjas y dedicarse a la oración. ¿Hay alguna otra historia de algún papa que haya renunciado? Bueno, ha habido hace 600 años un caso, pero este abdicó la corona porque había sido, digamos, desterrado políticamente por oponerse, por criticar al rey. Y entonces lo que hizo fue abdicar en favor de su segundo. Félix, entonces, según la profecía y digamos que estamos viendo que se está cumpliendo, ¿deberíamos estar preparados para el fin del mundo, según la profecía? Mira, yo personalmente no creo en el fin del mundo. Yo creo que esto es Como lo que cíclico, que pasó todo también, ¿no? termina y vuelve a empezar. Ajá. Pero lo que es realmente sorprendente es que con tantos años de antelación
se puedan decir algunas cosas que literalmente tienen muchas coincidencias también. semejanzas. Ahora, si me quiero agarrar a Nostradamus, ¿qué pasos a seguir? ¿Qué se viene? ¿Qué se nos viene, según Nostradamus? Bueno, Nostradamus dice de que el cisma de la iglesia se produce porque se encubren muchos delitos, sobre todo de vejaciones, violaciones. Ajá. Y entonces todo esto va a salir a la luz, que la iglesia se va a empezar a fraccionar, a dividir, y que entonces va a llegar un momento oscuro para la iglesia. Y bueno, pues a todo esto se va a sumar una serie de factores políticos como guerras, conflictos. ¿Y eso Todo en lo los que ya lapsos de estamos cuánto, viendo. de qué tiempo? Eso en los próximos 5 años. Lo que hace 100 años. Nostradamus puntualmente es agarrar y darnos eventos específicos que corresponderían en el tiempo con estos sucesos. Entonces, por ejemplo, él nos habla, entre otras cosas, de la llegada de este rayo. Porque él dice que va a aparecer ¿Cómo lo un menciona? fenómeno. Ya, te lo busco en este momento. Y mientras que vas buscando esto, Félix, y lo encontramos, algo positivo de todo esto que estamos viviendo y que Para ya, tener tranquila a la gente. y que ya ¿no? venimos viviendo, ¿no? Porque recordemos que ya no siquiera deberíamos estar acá porque el 21 se acabó todo, el año Exacto. pasado, Lo- y digamos, para tener tranquila a la población. Lo positivo de todo esto es que conociendo nosotros lo que viene gracias a estas advertencias que son estas profecías, podemos de alguna manera sumar nuestros mejores esfuerzos para que todo cambie y sea diferente. Bueno, en realidad eso es, ¿no? Yo Es como la lucha siempre... de todos los días, ¿no? Yo como siempre digo, no tengan miedo que si viene el fin del mundo, de que si al final, yo creo que lo único que tenemos que hacer es disfrutar, de darle felicidad a nuestra familia, a la gente de nuestro entorno, y el fin del mundo va a llegar no solamente para el mundo, para todos, porque esto todos debe- nacemos, crecemos y nos morimos. Ese es el fin del mundo. Y esto no, la gente no debe sentirse movida porque un papa renunció, porque sus motivos tendrán, ¿no? Igual la fe va a seguir, igual la iglesia va a seguir sólida. Bueno, definitivamente yo creo que eso está en cada uno de nosotros. Cada persona puede contribuir a que haya paz en el mundo. O sea, si nosotros en ese momento comenzamos a sumar críticas, a decir de que Estados Unidos tiene que irse contra los asiáticos por haber hecho las pruebas nucleares y por poner en riesgo el mundo, bueno, estamos echándole leña al fuego. Pero si hablamos de conciliación y de paz y tomamos iniciativas de hacer tratados y llegar mediante el diálogo a que las cosas sean mejores, todo puede cambiar en favor. Y de repente el nuevo comienzo que exista con este nuevo papa, de repente sea positivo y sea un cambio mejor. Tú sabes que en ese momento las apuestas ya no están 3-1, están 4-1. Increíblemente, se están jugando millones de millones por apostar que viene un nuevo papa y que va a ser negro y que va a ser este señor de Ghana. Incluso también escuché que Cipriani por ahí podría estar dentro No. de la posibilidad. Lamentablemente nuestro cardenal no está entre los que tienen la posibilidad de subir, ¿Y eso es por qué? porque tienen una calificación. Por ejemplo, los 4 candidatos más fuertes de Latinoamérica son 2 brasileños. Los dos brasileros, ¿no? Sí, acá tengo los nombres de ellos también. Pero inclusive puede haber un papa argentino. Sí, también escuché. También ¿Te imaginas? Pero igual yo creo ¿Cuándo que... vamos a saber quién es? Como te decía, lo que va a ocurrir es que se va a organizar un conclave. El camarlengo tiene que convocar a los 112, me parece, cardenales que tienen la capacidad de votar. Ajá. Y entonces ellos se van a reunir y no van a dejar de estar reunidos hasta que veamos el famoso humo blanco que nos esté indicando ¿Quién sería? Que ya está designado que ya ha sido elegido un nuevo papa. Y eso va a ser, bueno, como ya lo hemos dicho, en estos días, en los próximos días, los primeros días de marzo. Félix, de verdad, muchísimas gracias. No hay que un placer. alarmarnos, No, al contrario, no hay que se tratar de alarmen. siempre ser grandes seres humanos y pensar siempre en positivo. Exacto. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse contigo, Félix? Bueno, estoy en mi página web contactoesotérico.com y si quieren una entrevista conmigo, al teléfono 424-8858.